Bienvenidos a este viaje espiritual, donde exploraremos uno de los misterios más profundos de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Un misterio que es central en la vida de todo cristiano. ¿Cómo es posible que tres personas divinas sean un solo Dios? Hoy nos adentraremos en este enigma, buscando inspiración y claridad espiritual. Detengámonos un momento en Introducción al misterio. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a introducir el tema y captar el interés del espectador. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria. En medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones, la fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos. La Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto no solo es fundamental, sino que también es un reflejo del amor y la unidad perfecta que Dios nos ofrece. En la vida cristiana, la Trinidad es la fuente de toda gracia y verdad. Detengámonos un momento en la Trinidad en la fe católica. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que la Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a presentar la Trinidad como un pilar central de la fe católica. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria. En medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones, la fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos.
La Iglesia enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero de una sola esencia. Cada uno es plenamente Dios, no tres dioses, sino un solo Dios. Esta es una verdad que trasciende nuestra comprensión humana, pero que nos invita a una relación más profunda con Dios. Detengámonos un momento en definición teológica. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a explicar el concepto teológico de la Trinidad. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria. En medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones, la fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Trinidad se revela en las Escrituras. En el bautismo de Jesús, vemos al Padre hablando desde el cielo, al Hijo siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo como una paloma. Estos momentos nos muestran la presencia activa de la Trinidad en la historia de la salvación. Detengámonos un momento en la Trinidad en la Biblia. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que la Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a mostrar ejemplos bíblicos de la Trinidad. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria. En medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones, la fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos. El misterio de la Trinidad nos invita a contemplar la grandeza de Dios. Aunque no podemos comprenderlo completamente, podemos vivirlo a través de la fe, la oración
y el amor. La Trinidad nos enseña que Dios es una comunidad de amor y nos llama a vivir en comunión con Él y con los demás. Detengámonos un momento en reflexión sobre el misterio. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a reflexionar sobre el misterio de la Trinidad. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria. En medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones, la fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos. Vivir el misterio de la Trinidad significa reconocer la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestra oración. Estamos llamados a reflejar el amor y la unidad de la Trinidad. Es un llamado a la santidad y a la comunión. Detengámonos un momento en la Trinidad en la vida diaria. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que la Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a aplicar el concepto de la Trinidad a la vida diaria. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria. En medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones, la fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos. La oración es el camino para acercarnos al misterio de la Trinidad. Al orar, nos unimos al amor del Padre,
la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Te invito a dedicar un momento cada día para contemplar este misterio y pedir la guía de Dios en tu vida. Detengámonos un momento en oración y contemplación. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que la Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a invitar a la oración y reflexión personal. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria. En medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones, la fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos. La Trinidad es un modelo perfecto de amor y unidad. Nos enseña que, aunque somos diferentes, estamos llamados a vivir en unidad. En un mundo dividido, el ejemplo de la Trinidad nos invita a ser constructores de paz y amor. Detengámonos un momento en unidad y amor divino. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a reflexionar sobre el amor y la unidad de Dios. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria. En medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones, la fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos. Escuchemos algunos testimonios de personas que han encontrado en la Trinidad una fuente de fortaleza y esperanza. Sus historias nos muestran cómo este misterio puede transformar vidas y acercarnos más a Dios. Detengámonos un momento en testimonios de fe. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica
nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a compartir testimonios de cómo la Trinidad ha impactado vidas. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria, en medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones. La fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos. Hemos explorado el misterio de la Santísima Trinidad, un pilar de nuestra fe. Te invito a seguir reflexionando y orando sobre este misterio, permitiendo que transforme tu vida. Que el amor y la unidad de Dios te acompañen siempre. Detengámonos un momento en cierre y reflexión final. No se trata solo de comprender una idea, sino de dejar que Santísima Trinidad ilumine la manera en que miramos a Dios, nuestra vida y las personas que caminan con nosotros. La fe católica nos invita a contemplar con humildad aquello que supera nuestra mente, sin renunciar a acercarnos con amor. Este punto nos ayuda a ofrecer una reflexión final y motivar a la audiencia a profundizar en su fe. Cuando una verdad de fe parece grande o difícil, el corazón no tiene que cerrarse. Puede abrirse despacio, con oración, con paciencia y con una confianza sencilla. Dios no nos pide entenderlo todo de una vez. Nos invita a caminar con Él y a dejar que su gracia vaya ordenando nuestra mirada. También podemos llevar esta reflexión a la vida diaria. En medio del cansancio, de las preguntas o de las preocupaciones, la fe nos recuerda que Dios no es una idea lejana, sino una presencia viva. Él acompaña, sostiene y llama al amor concreto. Amor en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en los momentos silenciosos.